¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax y hoy me corresponde conducir el segundo programa de A Fondo con un tema fundamental. Le va a gustar porque le involucra. Bienvenido, esto es A Fondo. A Fondo con Eduardo Torreblanca. Este tema le involucra a usted, pero también le afecta. Y se la voy a poner muy sencilla para que entienda de qué se trata el programa de esta noche aquí a fondo. Seguramente recordará de qué marca y de qué modelo es este automóvil. Si usted tiene más de 40 años, seguramente se subió a él muchas veces. Recuerde, ¿a qué velocidad avanzaba este auto? ¿80 km por hora? Sí. ¿90? Probable. ¿110 km por hora? Quizá alguno lo hizo. Ahora cambiemos de modelo. ¿Le gusta este automóvil? ¿A qué velocidad cree usted que pudiera avanzar? ¿250 km por hora? Seguro. 300 muy posible. 330 km por hora factible. Bueno, no le pida al primer auto avanzar a la velocidad que desarrolla el segundo. No tiene capacidad para hacerlo. Bueno, este territorio lo reconocerá usted. No solamente lo reconoce, lo quiere. Este territorio ha crecido a un promedio de 2% anual en los pasados 20 años. Le pregunto, ¿no da para más? La riqueza natural de este enorme territorio, con esa vecindad, con esas playas, con esas costas, ¿no da para más? ¿El talento de la población no da para más? La opinión más importante es la de usted. En nuestras redes sociales y nuestros espacios necesitamos su opinión. Y aquí, con manzanitas, vamos a analizar el programa de hoy aquí a fondo. ¿Qué impide que México crezca más? En las redes sociales están las posibles respuestas: inseguridad, corrupción, los gobernantes o todas las anteriores. Su opinión es lo más importante aquí a fondo. Recuerden nuestras redes sociales, @canal TVC, @meganoticias TVC y el hashtag a fondo. Comenzamos con una entrevista que desarrollamos con el secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, Salomón Chertorivsky. Le preguntamos, ¿este país no da para crecer más? Y esta fue su respuesta. Déjame te contesto con una pregunta. En las condiciones actuales y con lo que hemos hecho, ¿podemos crecer más? Digo, en algún momento el doctor Casar y el doctor Ross escribieron un artículo, porque siempre había esto, los grupos preguntándose qué hacer para crecer. Y el artículo que escriben Casar y Ross es, ¿pero por qué deberíamos de crecer más con lo que estamos haciendo? Y yo creo que ahí está el centro de esto, 2%, pues claro que es insuficiente para las necesidades de este país, pero ¿por qué vamos a crecer más si todo lo que hemos hecho en los últimos 30 años ha sido una política económica de no crecimiento? Muchas gracias Salomón. Pablo Álvarez y Casa, ¿estás de acuerdo con Salomón Chertorivsky? ¿Este país no puede crecer más con el modelo de economía que ha desarrollado? Sí estoy de acuerdo, porque este es un modelo de crecimiento con desigualdad, y ese modelo no logra reactivar el mercado interno. ¿Por qué es un crecimiento con desigualdad? Porque se basa en competitividad con mano de obra barata, precisamente para poder competir hacia la exportación. Pero el problema es que no hemos desarrollado procesos productivos más complejos y tampoco hemos podido desarrollar el mercado interno. Entonces estamos atorados porque el mercado externo, el sector externo no se eslabona bien con el mercado interno, y por otro lado seguimos insistiendo en tener esa estrategia de competitividad, ¿no? Entonces yo creo que el mercado interno no funciona. La economía tiene dos motores, el motor externo y el motor interno. El motor externo
funciona relativamente bien, depende mucho del ciclo económico de Estados Unidos, y el motor interno no ha funcionado. Entonces, por eso tenemos una economía que promedia una tasa media anual de crecimiento de 2.63 del 90 al 2015. Francisco, ¿estarías de acuerdo con Pablo y con Salomón? Fíjate que yo creo que va más allá del modelo, Eduardo. Aunque cambiáramos el modelo, si no resolvemos estructuralmente nuestros problemas, ningún modelo va a caminar bien. Probablemente otro modelo diera para crecer un poco más o un poco menos, pero el problema es estructural y me gusta mucho el ejemplo que ponías al principio porque un coche no puede aspirar a la velocidad del otro porque estructuralmente es diferente. Y yo creo que de fondo el problema que tiene este país es estructural y se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho, es decir, el pacto social del país, no se cumple. Y como no se cumple, las leyes que se derivan del pacto social no se cumplen y ningún modelo económico en ningún país del mundo en la historia funciona si el Estado de Derecho no funciona. Yo creo que ahí está el problema de si este país puede crecer o no puede crecer más. O sea, tú no pondrías en el énfasis en el modelo, sino en la estructuración de la organización económica. Y sí, y en el cumplimiento tácito de las leyes, es decir, el pacto social, nuestra constitución, no se cumple. Y las leyes económicas, políticas y sociales que se derivan de nuestro pacto social tampoco se cumplen. Y ningún modelo económico, ningún empresario se avienta a invertir en donde no hay seguridad, en donde hay corrupción, en donde hay impunidad. No funciona ningún modelo económico, el que sea, más neoliberal, menos neoliberal, de derecha, de izquierda, de centro, no funcionan si no tenemos claro que las reglas deben de cumplirse. Ernesto, ¿modelo o estructura? ¿O ambas? Yo diría que ambas, ¿no? Cuestionaría si realmente tenemos un modelo económico. Yo creo que así como hay un fuerte problema del incumplimiento del Estado de Derecho, pues tampoco tenemos un modelo congruente, ¿no? Si abrimos nuestra economía, realmente México es una de las economías más abiertas. Pero por otro lado, por ejemplo, tenemos durante 20 años, ¿no?, precios de energéticos pues muy por arriba de los precios internacionales. Pues de entrada estás propiciando una economía abierta a la que a los agentes económicos internos pues les van a estar rompiendo la cara todo el tiempo porque no pueden ser competitivos si tienen los costos de la energía más altos que lo que otros competidores afuera los tienen. Tienes un sistema fiscal que tampoco es competitivo. Entonces, si tienes impuestos, una carga impositiva junto con el reparto de utilidades que es demasiado onerosa para el empresario, pues también no lo vas a hacer competitivo. Si tienes una economía que ha estado dominada por monopolios y oligopolios, se ha avanzado en los últimos años en este sentido, ¿no? Pero pues también, al final de cuentas, no es una economía de mercado. Entonces tenemos realmente un modelo que es un bodrio, ¿no?, un Frankenstein. Y si no hay una congruencia de modelo y a esto le adicionas la falta de Estado de Derecho, pues ahí tienes una muy buena razón de por qué este país, uno de los países, yo te diría, más privilegiados en cuanto a recursos naturales, pegado y asociado a la economía más importante del mundo, pues no puede avanzar a una velocidad más decente, ¿no? Claro. Ahora, es un asunto de inequidad. En el centro de las decisiones económicas se ha puesto cómo debe funcionar el modelito. Se ha perdido de vista que finalmente la economía tiene como propósito aumentar el bienestar de la población. O sea, este país es un país de la pobreza inexplicable. O sea, ¿cómo es posible que un país con todos estos recursos tenga el 50-55% de la población en pobreza o pobreza extrema? O sea, no puedo entender. Entonces, ¿dónde ha estado el énfasis del ejercicio administrativo gubernamental en materia económica? ¿En que funcione el modelo o en que la gente que está en este país viva con dignidad?
Mira, Coneval lo dice muy claramente. Coneval ha hecho varios estudios y dice la causa principal de la pobreza en este país son los bajos ingresos. Y esa es la explicación de por qué somos un país pobre. Y esto no va a cambiar en la medida en que sigamos usando a los sueldos y salarios como ancla antiinflacionaria. Pero es un ancla que ya quedó pegada desde principios de los 90 y que tal vez en algún momento tenía una razón de ser, pero que hoy en día no es así. Ahora, mira, antes de venir al programa, comparé la tasa media anual de crecimiento de varios países, Corea, Brasil, China, India y México. China estaba en el 9.94%, tasa media anual de crecimiento del 90 al 2015. India estaba en 7.13%, Corea estaba en 5.24%, olvidé la hoja, pero Brasil estaba en 2.69%, México ahí pegadito, 2.63%, y agarré Estados Unidos. Estados Unidos está en 2.45%, nada más que Estados Unidos es un país ya desarrollado. O sea, a Estados Unidos no le genera mucho conflicto crecer a esa tasa, porque ya es un país desarrollado. Pero los otros, hay una gran diferencia entre unos y otros. O sea, no voy al caso extremo de China, que es un caso, digamos, muy atípico, de un capitalismo de Estado muy rígido, con una serie de cosas, pero si me quedo con India, Corea, están muy arriba de Brasil y de México. Y Brasil y México funcionando igualito, con la misma tasa media anual de crecimiento. ¿Nos hemos casado, Francisco, con paradigmas? Mira, no lo creo, Eduardo. Realmente, como dice Ernesto, el modelo pues, se ha ido configurando de diferentes formas, a veces con un sesgo, a veces el otro, y realmente no hay un claro modelo actualmente. Pudiera ser neoliberal, pero, por ejemplo, esta administración ha tenido el gasto público más alto de la historia en gasto social, y gasto social improductivo, gasto social que se va al consumo. Yo creo que lo que ha ocurrido es una perversión de la política en la administración del modelo. O sea, la política al servicio de los intereses electorales del partido en turno, que utiliza el presupuesto para tener un gasto social que le da de comer a las personas en vez de darles trabajo, que pone comedores en vez de pavimentar un camino y hacer un puente. Asistencialista. Asistencialista al más no poder. Y eso genera mucha desconfianza. Mira, hemos tenido en esta administración 11 reformas estructurales, 11 cambios en el modelo. Y el modelo no funciona, no va a funcionar porque hay una enorme falta de confianza en la implementación de esa reforma. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? No hay una congruencia de modelo y si bien se ha avanzado en estas reformas, pues sigue habiendo una incongruencia en el modelo en su conjunto. Entonces realmente es un modelo que no te va a llevar a ningún lado. Déjenme hacer un paralelismo ahora que vamos a ir a una primera pausa. Es como la selección mexicana actual. Gana, pero no sabes a qué juega. Gana, pero estás insatisfecho todo el tiempo porque no juega bonito. Pero tampoco gana. Pero, bueno, en esta la economía ni juega bonito ni tiene resultados dignos. Y en el partido de veras pierde 7-0. Y en el partido de veras, en el clave pierde 7-0. Déjenme ir a una pausa. Recuerden ustedes que es muy importante su participación aquí a fondo. Tenemos nuestras preguntas en las redes sociales para que usted nos haga el favor de participar en estas redes sociales. ¿Qué impide que México crezca más económicamente? Quizás es la inseguridad, quizá la corrupción, quizá los gobernantes o quizá todas las anteriores. Ahí están algunas de las respuestas que estarán llegando a lo largo del programa. Ya volvemos.
Bien, vamos a regresar a este tema fundamental con una gráfica que me parece es muy ilustrativa. Le pedimos al equipo de producción que nos pudiera desplegar la primera gráfica de cómo está creciendo México del 2008 a la fecha y donde se habla de finalmente cómo nos golpeó en el 2009 la crisis internacional. Vean ustedes cómo vienen con un proceso de crecimiento poco significativo, después viene un retroceso muy importante, el siguiente es un crecimiento relevante, pero viene una base muy baja después de un ajuste a la economía de 6.50%. Aquí está el asunto de las hipotecas suprime, más aparte de la influenza. Después viene hacia abajo, 1.20 en el primer ejercicio gubernamental, el primer año gubernamental del 2013, y ahí habla de que al término del 2016 difícilmente se llega a un 2% promedio durante la administración de Enrique Peña Nieto. Me parece que esto habla de una inconsistencia de nuestra economía. Vale la pena mencionar que más o menos en el año 2014 comienza a caer de manera muy importante y de manera consistente el petróleo. Eso, de alguna manera, influye mucho en la forma en que la economía se comporta en la presente administración. Pero parecería que no hemos encontrado ese estilo de ejercicio económico que nos dé tranquilidad y consistencia en el tiempo. Pablo, ¿estás de acuerdo? Sí, mira, un poco hablar de 2013 para acá. 2013 entra nueva administración con una propuesta muy interesante de reformas. La propuesta era, hagamos primero las reformas para que estas reformas nos generen crecimiento. Está bien, el planteamiento no me parece descabellado. Entra a la administración y hay una caída fuerte del gasto público porque no sabían, había todos los procesos administrativos que siempre son complicados en el primer año y bueno, finalmente fue un año muy atípico. Pero pasa de un crecimiento de casi 4% a uno de 1.2, es como ir a 100 kilómetros por hora y le metes el freno de mano. Sí, bueno, ese año la economía de Estados Unidos también creció muy poco. Entonces tuviste como muchos efectos negativos que bueno, yo no me centraría tanto en ese año. Al año siguiente, 2014, creces 2.2. Al año siguiente, 2015, creces 2.4, 2.5, dependiendo si utilizas datos trimestrales o anuales. Al 2016 crecerías 2% en el mejor de los casos. O sea, hay un problema también de generación de expectativas. Las reformas son reformas a mediano y a largo plazo. ¿Se sobrevendieron? Yo creo que sí, porque nunca explicaron que estas tenían un efecto en el mediano y en el largo plazo. Le jugaron muy fuerte a una de ellas, la energética, cuando tú, Francisco, dices que hay otra que era la madre de todas las reformas y que no era ni la energética ni la fiscal. Ninguna de las que se ha hecho, Eduardo. La madre de todas las reformas, desde mi punto de vista, es una reforma al sistema judicial de este país. Insisto, que las leyes se cumplan y con esas reglas jugamos todos. El sector privado se ajusta inmediatamente a cualquier regla que le pongas, pero que se cumpla, porque si no se cumple, entonces la incertidumbre pues mata la inversión. Se hicieron 11 reformas, todas ellas muy buenas, excepto la fiscal, que fue una pésima reforma. Y Eduardo, 11 reformas, bueno, como dice aquel, no las tiene ni Obama. Y este país no crece. Este país no crece más. ¿Por qué? Yo creo que hay una crisis de confianza muy profunda en nuestras instituciones. Y cuando el sistema de expectativas que gobierna el comportamiento del público y que está definido por la congruencia o incongruencia de las acciones de las autoridades frena el ciclo, pues entonces el crecimiento no se da. Le confiaron demasiado de las reformas, Ernesto. Dijeron, con las reformas ya le hicimos. Y resulta que las reformas tardan en operarse, tienen complejidades, se te cae el precio del petróleo, viene corrupción, la falta de seguridad en los jóvenes, ¿no? Y en toda la población en general. ¿Eso fue lo que sucedió? Mira, hay muchas cosas que hacen o que estorban para el crecimiento económico, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los gobiernos de los estados contratan a proveedores, igual Pemex, igual otras entidades del gobierno, y luego no les pagan a los proveedores, ¿no?
Hace poquito la cartera vencida de Pemex a sus proveedores era de más de 150,000 millones de pesos. Y se calcula que los gobiernos de los estados por lo menos también tenían una cartera vencida de pago a proveedores de más de 200,000 millones de pesos. En su conjunto había 400,000 millones de pesos que el Estado no le paga a los agentes económicos. Y pequeñas empresas. Imagínate lo que implica, porque a su vez estas empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, Es una cadena. no tienen para pagarle a los trabajadores, ¿no? Es una cadena. Y este es un ejemplo que te doy de cómo el Estado normalmente lo que hace es estorbar a la actividad económica. No hablemos, por ejemplo, de la burocracia, ¿no? Yo personalmente estoy metido en un proyecto en el que requiero de una autorización por parte del Estado y pues llevo 10 meses y es imposible obtener esa autorización. Y te cambian las reglas del juego a la mitad y ahora ya te piden más cosas y no sale la autorización y no puedes emprender, ¿no? Dos ejemplos que doy. Sí, ahorita regresamos con otro ejemplo. Me gustaría que escucháramos la posición del secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino. Fuimos hoy en la mañana a platicar con él y nos da su punto de vista de qué es lo que no hemos hecho y que posiblemente puede explicar la falta de crecimiento relevante en un país que tiene todo para crecer a un mayor ritmo. Escuchemos a Salomón Chertorivsky. Yo creo que hay, a partir sobre todo de los 90, nos volvimos el alumno consentido del consenso de Washington. Todas las recomendaciones las hicimos bien. La desregulación, la privatización de las empresas, el manejo responsable de la deuda, el manejo del déficit, todo según los lineamientos. Pero a costa de todo ello dejamos de hacer cosas que eran fundamentales. Uno, preocuparse por los salarios, los ingresos de los trabajadores. Si los trabajadores de nuestro país no están ganando suficiente para poder consumir, nuestro mercado interno está debilitado. Ese es un problema fundamental. El segundo, cada vez invertimos menos en infraestructura y digo, el motor en gran medida para poder crecer tendría que ser una fuerte inversión pública en infraestructura, porque además la inversión privada no ha podido compensar lo que se ha dejado de hacer en infraestructura, en inversión pública. Y un tercero, yo diría que no lo hemos hecho, no hemos pensado en la desigualdad como un problema del crecimiento, en lugar de pensarlo como un tema moral que se resolverá el día que crezcamos. No, con menor desigualdad hay mayor crecimiento. Es una variable que tiene que estar dentro de la ecuación a priori y no esperar que se va a resolver a posteriori. No estás totalmente de acuerdo, ¿eh? No, Salomón nos dice que hicimos a la perfección las recetas Fuimos del consenso buenos de Washington. alumnos. Y yo te diría, no, yo creo que todo lo hicimos mal o a medias, ¿no? Por ejemplo, pues sí cumplimos con abrir nuestra economía. México es una de las economías más abiertas del mundo. Pero creo que el proceso de apertura fue demasiado salvaje y desprotegiendo totalmente a la industria nacional, por ejemplo, ¿no? Sí hicimos bien, me parece, la renegociación de nuestra deuda. Sí tener una disciplina fiscal y monetaria que nos ayudó pues, a ir reduciendo ese porcentaje de la deuda externa que nos tenía ahorcados. Esto combinado con la apertura pues sí nos dio una mayor generación de divisas. Pues, hoy en día pues ni quien se acuerde de la deuda externa, ¿no? Si te fijas ahora se habla de nueva cuenta de un sobreendeudamiento del país, pero más sobre el endeudamiento interno que la deuda externa. Aunque quisiera señalar que hace poquito, otra vez la deuda externa está rebasando las reservas internacionales que tenemos. Pablo, ¿tú estarías de acuerdo con Salomón? Mira, sí, pero yo creo que faltan cosas que la gente del público comenta. Y a mí me viene muy a la cabeza esto de que cuando Peña Nieto viaja a Europa, el reclamo que le hicieron empresarios es muy difícil invertir en México porque hay moche para todo, ¿no? Y llega un momento en que cualquier proyecto productivo no se puede realizar
O sea, si hay comisiones por fuera, de tanto a nivel municipal, estatal y federal, pues eso es muy complicado para un inversionista extranjero o nacional, ¿no? La otra cuestión es crecientes niveles de inseguridad, problemas en Chilpancingo. Coca-Cola dice, yo ya no quiero trabajar ahí porque me queman los camiones, me los desaparecen, pero pues, tú ves problemas en varios lados del país, no nada más en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en Tabasco, en Tamaulipas, Michoacán. Y comienzas a hacer la suma y te das cuenta que hay un problema grave, que no es un ambiente propicio para los negocios, ¿no? Y me parece que estos temas de ingobernabilidad están pesando, están pesando que cuando Standard & Poor's pone en perspectiva negativa la calificación de la deuda mexicana, lo señala. Es la primera vez que una calificadora comienza a hablar de cómo la situación política del país está afectando fuertemente el clima de negocios. Esa sería la reforma jurídica, de alguna manera. Sin duda alguna. Lo que dice es que efectivamente lo que hay que hacer primero es una reforma jurídica que dé certidumbre a los inversionistas extranjeros, que no haya moches para todo. Y mira, déjame decir, Eduardo, veníamos creciendo más. Tú lo señalaste hace un momento. Sí. Desde el tercer año, quizás el segundo año del presidente Zedillo, con el presidente Fox, con el presidente Calderón, promediamos un crecimiento pues quizás del doble de lo que estamos viendo en esta administración. Y en esta administración lo que se ha generado es nuevamente una crisis de confianza institucional que tiene contenida a la inversión privada. Los temas de corrupción, de conflictos de interés, hacen que el inversionista privado contenga. Claro, el sector público no es el único que tiene problemas de corrupción, también en el sector privado. Participa, claro. Pero eso es lo que tiene atorado el ciclo. El mundo entero está endeudado y hasta que no se limpien esos balances no va a poder crecer. Y el modelo de crecimiento interno está atorado porque pusieron en riesgo otra vez la salud macrofinanciera del país, endeudando este país para crecer. Tenemos un minuto, nada más una palabra de ustedes. El problema de la marginación, de la inequidad en la distribución del ingreso, ¿es un problema económico o moral? O sea, primero crecemos, después arreglamos el asunto de la pobreza, o tomamos a la pobreza como eje y en función de eso organizamos toda la economía. Económico. Económico. Los dos. Los dos. Yo diría que más económico también. Más económico. Bueno, vamos a una pausa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que este país crezca más? Ya vimos si da para más, ya vimos qué no hemos hecho, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para que este país crezca. Le invitamos a que participe, es fundamental su participación en nuestras redes sociales. Ahí están las primeras respuestas, @canaltvc, @meganoticiastvc y #afondo. Participe con nosotros. Fíjate nada más qué significativo. 59% de las opiniones dicen que tanto la inseguridad como la corrupción y los gobernantes han sido la razón fundamental de que este país no crezca más, este país de la pobreza inexplicable. Regresamos. Bien, ¿qué impide que México crezca más en términos económicos? La inseguridad, la corrupción, los gobernantes o todas las anteriores. Ahí están sus respuestas. Participe con nosotros en nuestras redes sociales. Tenemos una gráfica más, aunque no tiene un sustento económico, o sea, en la técnica económica. El pueblo de México dice, devaluación es igual a crisis, ¿no?
Y hay muchos mexicanos que no vivieron las crisis que vivimos nosotros, que presenciamos nosotros, y que relaciona devaluación, crisis, mal gobierno, ¿no? Vean ustedes la devaluación que se ha dado en los distintos gobiernos, ahí las tenemos a usted. Luis Echeverría, José López Portillo, le revienta el asunto a Miguel de la Madrid, después se comienza a bajar la reforma monetaria, empieza a tranquilizarse, pero con Enrique Peña Nieto y eso que nos ayudó, Santa Hillary, recientemente con algunos ajustes al señor Trump, la devaluación en la presente administración que estaba en 55% ha bajado recientemente, ¿no? Pero bueno, tenemos el sustento del petróleo, se acabó el petróleo, las reformas estructurales prometían para mucho y no dieron las respuestas en los momentos adecuados. Es cierto, hay mucha corrupción e inseguridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Ernesto? Mira, me parece que lo que tenemos que hacer es realmente revisar qué es lo que estamos haciendo mal, dónde el gobierno está estorbando. Me parece que sí es necesario una reforma fiscal a fondo, de tal forma que bajen los impuestos sobre los ingresos, suban los impuestos al consumo, el gobierno pueda recaudar más y de esta forma pues tengamos un superávit en las finanzas públicas que nos permitan de nueva cuenta ir bajando la deuda. Pero adicionalmente, una estrategia fiscal de este tipo, bajando el impuesto a los ingresos, tanto a las empresas como a las personas físicas, le puede dar más recursos al gobierno, pero además puede incentivar la inversión. La clave es qué tenemos que hacer para que la inversión fluya. Uno de los elementos es la parte fiscal. Otro de los elementos, pues me adhiero a lo que dice Francisco, pues necesitamos un Estado de Derecho robusto, que las leyes se cumplan. De nada sirve hacer una reforma educativa, ¿no?, donde pues, pones una serie de condiciones para que la educación progrese y después pues, das todas las facilidades para que no se cumpla esta reforma, ¿no? ¿Quién? Mandas una pésima señal. Así es. El problema de por qué tenemos ingresos bajos, a mí me parece que tiene que ver con la productividad. Y no recuerdo desde la época de López Portillo que alguna administración se haya preocupado por hacer una campaña para mejorar la productividad en este país. ¿Qué es productividad para que no entienda el concepto? Bueno, pues producir más con menos, ¿no? Sí, trabajar mejor, dejar mejor resultados. Pablo, ¿estarías de acuerdo? Ser más competitivo. En parte, pero a ver por qué. Y otra vez lo que hacen bien afuera y no hacemos nosotros. Corea comenzó el proceso de maquila igualito que en México, 1965. Pero el sistema educativo de Corea fue muy sólido y les permitió realmente producir ingenieros y todo esto. Pero también empresas muy fuertes, LG, Samsung, Kia, Hyundai, todas las grandes compañías son coreanas y compiten al tú por tú con los japonesas, que era finalmente su némesis. O sea, son compañías coreanas compitiendo con otras compañías importantes, americanas y asiáticas, y que están haciendo cosas importantes. El sistema educativo mexicano realmente no funciona bien. No puedes tener productividad si tienes un sistema educativo tan deficiente. Y por otro lado, la reforma fiscal pues es un problema complicado, porque si tú subes IVA, que es un impuesto al consumo, le vas a pegar a la gente que gana menos. Y eso tiene un efecto en la distribución del ingreso más negativo todavía. Entonces, lo intentó hacer Fox con Gil Díaz en el 2001 y no pudo, porque el costo político de hacerlo era muy alto. Con la reforma hacendaria que dejamos. Ahora, Trump también está proponiendo reducirle los ingresos a los muy ricos para que ellos puedan producir, que es dar un poco el choque por el lado de la oferta, pero eso tampoco te resuelve el problema del déficit público. Yo creo que sí habría que discutir bien la reforma fiscal, pero también estar claros de cuáles son los costos en la parte de la distribución del ingreso que tiene en este país. Tú hablas de la reforma jurídica, que me parece que ha quedado suficientemente claro. El asunto fiscal lo tiene que plantear el gobierno, que muchas veces estorba en lugar de promover, o lo tiene que promover la iniciativa privada comprometiéndose a pagar impuestos y no hacer trampa. Pues mira, de entrada lo tiene que promover, que lo tiene que proponer el gobierno, porque es el que tiene las necesidades de ingreso y la distribución del gasto. Pero sin duda alguna sería muy bueno la participación del sector privado y sobre todo, pues quien decide es el Congreso, a fin de cuentas. Mira, yo creo que lo que hay que hacer, Eduardo, es, en términos muy generales, recuperar la confianza. El ciclo económico
es decir, el crecimiento económico, se define o se construye fundamentalmente, como comentaba, por un sistema de expectativas, es decir, hay una serie de señales, lo que dice el presidente, cómo se comporta el presidente, lo que aparece en los medios, este programa, las noticias, un sistema de expectativas que gobierna el comportamiento del público. Yo veo lo que ahí dice y hace el presidente, el secretario de Hacienda, y entonces tomo una decisión. Y esa decisión está determinada por la congruencia o incongruencia de las políticas económicas que definen las autoridades. Yo estaría de acuerdo con lo que dice Ernesto en el sentido de que hoy por hoy lo que hay que hacer es corregir el desequilibrio fiscal. Incluso el Banco de México está diciendo que se requiere un ajuste fiscal cabal. ¿Qué quiere decir? Que no se han hecho los anteriores. Y el problema de finanzas públicas ya es muy grave. No nos alcanza para pagar los intereses. Y eso lo ven los empresarios y eso lo vemos los contribuyentes. Y entonces contenemos nuestras decisiones, no consumimos, no invertimos. Y ahí está actualmente atorado el ciclo económico actual. Me gustaría que pudiéramos ver la participación de Salomón Chertorivsky sobre qué es lo que hay que hacer, que por cierto menciona cuestiones que aquí no se han tratado todavía y valdría la pena que ustedes consideraran después de escuchar la participación del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Adelante. Pues déjame seguir en esta misma línea. Uno, necesitamos aumentar urgentemente el salario mínimo, porque el salario mínimo no es que sea varita mágica y con eso se va a impactar el ingreso de todos los mexicanos, pero sí ha sido un ancla que ha generado un efecto gravitacional de los demás salarios a la baja y necesitamos acrecentar nuestra masa laboral, que no ha caído, no por razones de el libre mercado laboral y que eso es lo que deben de ganar los mexicanos, ha estado a la baja por razones artificiales, por decisiones gubernamentales, empezando por el salario mínimo. Entonces, uno es, iniciemos una política real de recuperación de los salarios y eso inicia por el salario mínimo. Segundo, necesitamos entender con toda claridad que el país necesita invertir. Y tercero, quiero insistir, si la variable desigualdad la sacamos de ese cajón moral en el que se le ha metido y la metemos a la parte científica de la economía, vamos a ver que combatir la desigualdad es una variable que genera crecimiento y no una variable que debemos de esperar que se resuelva una vez que crezcamos. No vamos a crecer con estos grados de desigualdad que hoy tenemos. Más enfocado en la parte del trabajador, de la familia, salario, combatir la desigualdad e invertir fuerte en infraestructura. ¿Estarías de acuerdo, Ernesto? Subir el salario, si no hay atrás un crecimiento de la producción, de la productividad, es una falacia. Simplemente te va a generar inflación y desempleo. Aunque sea solamente el salario mínimo, solamente el escalón del salario mínimo el que subiera. Si es suficiente ese incremento como para generar una presión salarial que no está sustentada por productividad, solo genera inflación. Genera presiones inflacionarias. Que al final de cuentas es regresar a la misma miseria. Yo te pregunto, Y al desempleo. ¿hacemos de lado las presiones sociales? No se pueden dejar de lado esas presiones sociales, ¿no? O sea, llevamos un retraso, ¿no?, de falta de crecimiento y al final de cuentas la clave está en la inversión, ¿no? Tenemos que ver cómo lo hacemos para que haya más inversión. Decían, bueno, el gobierno ha dejado de invertir, se quedó sin recursos. Bueno, pero si no se lanzan ni siquiera las licitaciones, el sector privado le puede entrar. Y hay recursos de sobra adentro del país y afuera. Y afuera. Para que haya esos proyectos de obra pública donde no va a invertir el gobierno. Pero si ni siquiera se lanzan las licitaciones, pues... Pablo. No, yo sí estoy de acuerdo con Salomón y además déjame decirte que la productividad sí ha crecido. Sí, ¿eh? De hecho, si tú ves el anexo del cuarto informe de gobierno, ves la productividad del sector de manufacturero, ahí ha crecido mucho. Incluso lo comparas con otros países y ha crecido bastante. O sea, sí hay elementos para subir el salario. Y yo creo que no
generaría una reactivación y el efecto inflacionario no sería tan alto como lo que ha dicho el Banco de México. Y creo que eso generaría un mejor ambiente para comenzar a ser más productiva la gente. La gente con esos sueldos no puede tener mucho entusiasmo para trabajar, ¿eh? Sí. ¿No? Entonces yo sí estaría ahí de acuerdo con Salvador. También estoy de acuerdo con Francisco en que el gasto público ha crecido inercialmente de una manera importante. Tú ves como porcentaje el gasto público respecto al PIB y ha crecido sostenidamente desde el 2007. Es impresionante. Entonces aquí hay un problema de cómo se está gastando. ¿Cómo se está gastando? Si de repente gastas mucho en comunicación, gastas demasiado dinero en despensas por motivos políticos o gastas mucho en organismos que son verdaderos elefantes blancos y que no están resolviendo realmente los problemas de la gente porque se han creado un montón de organismos nuevos, creo que hay un problema serio. Pero también gastas mucho, y es algo que no se dice, Eduardo, en subsidios. ¿Sabes que todo el gasto de Teletón es subsidio gubernamental? Es subsidio gubernamental. Es un dinero que pagamos todos nosotros y está metido en las finanzas públicas. Hay instituciones como Fundar y otras que se han metido a hacer el análisis con lupa de cómo está el gasto público y encuentras un montón de rentas políticas por todos lados. Francisco. Salarios. El salario no se puede aumentar por decreto. Tiene que ir, como dice Ernesto, de la mano de la productividad. Ahora, es muy probable, Eduardo, que si hacemos un análisis de los últimos 5, 10, 15 años, la productividad se haya aumentado mucho más que el salario en casi todos los sectores de la economía y se está concentrando el ingreso. Los grandes ingresos se quedan hasta arriba y no se distribuyen. Entonces, yo lo que estoy de acuerdo es que hagamos ese análisis de cómo ha evolucionado la productividad, cómo ha evolucionado el salario y actuemos en consecuencia. Si efectivamente la productividad ha dado para crecer el salario, que se haga y no tendría un efecto inflacionario. Claro. Inversión es la clave y completamente de acuerdo con Salomón. El gobierno ha estado dejando de gastar en inversión para continuar gastando en gasto social, etiquetado como social, pero que en realidad es un gasto político electoral. Tenemos que atender la desigualdad, no la podemos dejar a un lado. Como se atiende la desigualdad es igualando oportunidades, es educación, es salud y es empleo, no son desayunos. Los desayunos se van al consumo y el consumo no produce nada. Los impuestos que estamos pagando no están creando infraestructura, se están yendo a consumo que no produce nada y generando un déficit que es un desequilibrio. Hay que igualar oportunidades nada más. El viejo, antes decíamos que era pastel, ¿se acuerdan ustedes? Somos más o menos de la generación, ¿se acuerdan? De que había que hornear un pastel, que primero había que tener el pastel para después distribuirlo. Y desde entonces a la fecha no sé cuántos pasteles han salido de ese horno y a mí y a muchísima gente no le tocó una rebanada. De este asunto hablaremos un poco más adelante. Mañana no, al rato, en un momento más, tendremos las conclusiones de este tema que me parece que ha sido muy enriquecedor y espero que haya sido así para el público. Participen ustedes, su participación es fundamental aquí a fondo en nuestras redes sociales, @canaltvc, @meganoticiastvc y #afondo. Es importante su participación en este programa que impide que México crezca más en terrenos económicos. Volvemos.
Cerramos este programa de fondo con las conclusiones de nuestros invitados, pero donde su participación es fundamental, resulta fundamental. Participe con nosotros en los siguientes minutos en nuestras redes sociales, @canal TVC, @meganoticias TVC y #afondo. Quisiera ir rápidamente con la participación del secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, Salomón Chertorivsky, quien dice que, a manera de conclusión, qué es lo que hay que hacer para corregir el rumbo de nuestra economía. Salomón. Como en otros espacios de la discusión económica, lo que ha sucedido es que en lo fundamental ya no ha habido discusión económica pública. Es decir, pareciera que todos los actores de diferentes colores, diferentes generaciones, asumimos el modelo que inició a mediados de los 80 y hasta la fecha como único, y que no existía una posibilidad diferente para entender lo que podía ser el modelo económico para nuestro país. Hoy estoy convencido que, sobre todo tras la crisis financiera del 2009, en el mundo se está debatiendo si las premisas sobre las cuales discutimos el modelo económico y privamos un modelo económico en las últimas 3 décadas es realmente incuestionable. Y entonces, para mí la conclusión es que nos debemos de dar la oportunidad de reabrir el debate de nuestro modelo económico y entender que, pues habiendo hecho todo lo que la ortodoxia mandaba, pues el resultado es que seguimos sin crecer y seguimos sin redistribuir. Francisco, ¿discutir el modelo o discutir la estructura? Mira, para mí en estos momentos no es un problema de modelo, es un problema de estructura económica, es un problema de Estado de Derecho. Discutamos y acordemos primero una reforma jurídica que recupere el Estado de Derecho y la confianza en cualquier modelo. Si cambiamos el modelo, pero seguimos sin un Estado de Derecho, cualquier modelo, el nuevo va a fracasar en materia de crecimiento. Tú podrías ahí el centro, el eje fundamental es la reforma jurídica. La reforma jurídica que recupere el Estado de Derecho. Y a partir de ahí cualquier modelo puede funcionar si hay un respeto al Estado de Derecho. Exactamente. Y a partir de ahí discutamos si el modelo es el más adecuado o no y hagamos los cambios. Ernesto. Es que ¿cuál modelo queda? ¿No? Cuando tiraron el muro de Berlín, pues realmente se acabó el sistema comunista. Con la crisis hipotecaria del 2008-2009 se vieron los excesos del capitalismo salvaje. Con la crisis de sobreendeudamiento de los países europeos, pues se ve que el modelo de la economía del estado de bienestar, con altísimos impuestos y muchos servicios, un estado robusto, ¿no? Gordo, para dar servicio a la población, con el cambio demográfico, donde hay más viejos, pues no da para más. Entonces, realmente más bien hay que ser más pragmático, ¿no? Me adhiero a lo que dice Francisco. Se requiere revisar a fondo el Estado de Derecho. Por otro lado, se requiere revisar a fondo qué es a lo que se debe dedicar el Estado, porque tenemos unos desafíos enormes. En salud, por ejemplo, hacia el futuro, pues no hay dinero que alcance para las necesidades de salud que va a tener la población. Las pensiones, otro agujero negro que hay en las finanzas públicas hacia el futuro, donde no estamos haciendo nada. Seguimos pateando el bote como si no pasara nada y el destino nos va a alcanzar. Pablo. No, yo sí creo que hay que cambiar el modelo. Y el modelo que tenemos es un modelo de crecimiento desigual que no va a dar más y no va a dar más de un crecimiento del 2%. Tampoco niego que haya problemas estructurales como falta de un Estado de Derecho, un sistema educativo deficiente. Y también lo que me genera una preocupación fuerte es lo que acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, que hay un malestar hacia la globalización que está reflejando en rechazo a la apertura comercial con políticas proteccionistas en varios países. Vamos, el fenómeno Trump no es gratuito, no, hay malestar. Pensar que es el Tratado de Libre Comercio con México lo que está generando los bajos sueldos o el déficit comercial en Estados Unidos y que de ahí derivan todos sus males, ¿no?
o lo que pasó en el Brexit, ¿no? Este rechazo a los inmigrantes extranjeros. Entonces yo creo que sí hay un malestar de la globalización muy fuerte, que no es exclusivo de México, y que creo que en otros países como en Estados Unidos, en Alemania, sí se está discutiendo el tema del salario, porque se están dando cuenta que si no lo resuelven, van a tener un estallido social importante. Yo primero que nada quiero agradecer de manera muy especial a excelentes analistas. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, Eduardo, como gracias por la siempre. invitación. Muchas gracias, gracias. Ernesto Farel Santos Joy, Eduardo, amigo, gran encantado. amigo. Gracias, Pablo. No, gracias a ti. Excelente, gracias. Y yo pondría el énfasis en el ser humano, en el pueblo de México, con ese enorme talento, ese enorme cariño que tiene este país, con la justa aspiración a que nuestros hijos tengan un mejor futuro en este territorio que nos vio nacer, porque este país lo necesita, justificadamente lo necesita. Gobernantes decentes que piensen en el futuro del país y de su gente. No sé si el modelo, la estructura y la revisión de lo que nosotros estamos haciendo, pero hay algo fundamental que debemos tomar en cuenta para los retos económicos que están por venir. Primero debe ser el mexicano, nuestra industria, nuestro campo, nuestra gente. Hagamos lo que hagamos, pensemos primero en quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias. Eduardo. Gracias. Y a usted, fundamental su presencia aquí en este programa de A Fondo. Recuerde, viene un nuevo programa de A Fondo la próxima semana. Por nuestra parte, muchas gracias. Hasta la próxima.